Y bueno, el siguiente tema sería la comunicación celular, la cual involucra dos grandes tipos o se divide en dos grandes tipos, vaya. Tenemos la comunicación autócrina, en la cual la célula manda a ella misma el mensaje, y tenemos la comunicación intercelular, que bueno, en todo caso esta sería intra porque es a ella misma, y bueno, también se le conoce como autocrina. Y bueno, ya entre células, dependiendo de si están muy cerca, se las van a mandar por ligandos, neurotransmisores, bueno, generando histonas. La verdad es que ya depende del tipo de célula. En el tipo intercelular, que pues inter es entre células, intra, como lo mencionaba, es a ella misma. Esto es lo que las diferencia. Esto también depende porque también tenemos la sinapsis neuronal, los neurotransmisores y bueno, vamos a ver las demás de tipo intercelular. La autocrina básicamente consiste en la célula siendo el propio ligando, receptor, la propia célula diana y bueno. Como breve recordatorio de la comunicación celular e intercelular, bueno, en rasgos generales, es la transferencia de información de una célula a otra, en la que las células se comunican mediante señales directas entre ellas o mediante la emisión de una sustancia recibida por otras células, moléculas de cierto compuesto, hormonas, bueno, ya depende la verdad del tipo de célula. Y esta comunicación es importante porque pues vaya, en ella se delimita el crecimiento y funcionamiento celular normal. En caso de que las células pierdan la capacidad de responder a las señales o de emitirlas, etc., podrían convertirse en células cancerosas. O bien también podría ser problemas con la hormona de crecimiento, las células dejarán de crecer, por lo tanto la persona tendrá problemas para crecer. O bien la gente que tiene algún trastorno en el que no puede dejar de comer, pues no está recibiendo correctamente, ya sea por algún daño en la membrana celular o enzimático, no está recibiendo las señales de que ya su hambre fue saciada. Y bueno, puede causar bastantes problemas. Además de comunicación celular, se le conoce como señalización de célula a célula, que es la directa. El primer tipo que tenemos aquí sería esta endocrina, que es en la que moléculas señalizadoras, que en este caso son las hormonas, se secretan por una célula endocrina, que por ejemplo pues son las tiroideas, son especializadas y pues se transportan por un conducto común, tal como aquí se muestra en la imagen. Esta es la célula endocrina, estas son las hormonas y bueno, el conducto común. Además de que actúa sobre células diana, que las células diana, recordemos, son las que reciben el ligando o el mensaje, que están localizadas en lugares elegidos del organismo o muy específicos, y se lleva a cabo en células somáticas, que son las de no reproducción, germinales son las de reproducción. También es importante recordar que los elementos de la comunicación celular son la célula emisora, que es la que secreta el ligando es el mensaje, y la célula receptora es la célula diana, la que lo recibe y la que toma las acciones posteriores a haberla recibido o decide qué se va a hacer. También existen las uniones GAP, que son canales o poros en la membrana lipídica o celular que permite el paso bidireccional de iones y pequeñas moléculas, tales como el adenosintrifosfato, el CAM, IP3, el glumato u otras moléculas de tamaño menor a 1 kD, como la microRNA, de una célula a otra adyacente. Bueno, en el siguiente tipo de comunicación intercelular tenemos a la parácrina, que está básicamente se produce entre células relativamente cercanas, se podría decir que son células vecinas, y no es necesario que para ellas exista una estructura especializada o compleja como en la sinapsis, que es para neuronas, o que sea muy especializada. Es una comunicación local, por eso se dice que son vecinas, vaya, como que pertenecen al mismo lugar, pero no están pegadas, solamente son vecinas, y se realiza por ciertos mensajeros químicos, moléculas químicas, peptídicas, que pues pueden ser citocinas, factores de crecimiento como hormonas, en este caso de crecimiento, neurotoxinas, derivados del ácido araquidónico, tales son las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. También puede ser, un ejemplo muy común es la histamina, que acá tengo un ejemplo. Y la histamina es la sustancia química que se libera en las alergias,
Y bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de la nariz de una persona que está inhaló polen. Y bueno, esta es su fosa nasal. Esta podría ser pues la primera capita de la piel, su vellito nasal. Estos son los mastocitos, que son un tipo de... perdón, se cortó. En este caso, los mastocitos son las células que se encuentran específicamente aquí porque llevan a cabo la comunicación parácrina. Los mastocitos tienen como enzimas a unos anticuerpos que son los que reciben el polen, y los mastocitos, al recibir el polen, van a liberar una sustancia llamada histamina, la cual le va a hacer saber al cuerpo que va a tener una reacción alérgica, o le manda la señalización para que la célula decida cómo actuar ante el polen. Y en este caso la célula decidió actuar liberando histamina, y la histamina pues se va a comunicar con las células, o va a ser el ligando. El mensaje, la histamina en este caso sería el ligando. Recordemos que esta comunicación parácrina es de corto alcance, es decir, las células, si se fijan, no están tan dispersas o separadas. Y bueno, enseguida tenemos el tipo de comunicación yuxtacrina. Es también muy relevante porque, como tenemos en este ejemplo, por ejemplo, la comunicación yuxtacrina ocurre en los macrófagos, que es un tipo de célula blanca. Estos macrófagos son los que ingieren virus o bacterias. Después de ingerirlos, los descomponen y los liberan como antígenos. Los antígenos, al liberarse de la célula, se van a otra célula, que pues bueno, aquí tenemos la célula emisora y la célula blanco, que la célula emisora tiene los ligandos unidos a la membrana celular, y que bueno, por medio de comunicación justamente yuxtacrina, envían los mensajes o los ligandos a la célula diana, célula blanca o célula receptora, que tiene listas sus proteínas para recibir la información. Este tipo de comunicación yuxtacrina solo ocurre entre células homólogas, tales como las cardíacas, y es muy importante para el crecimiento de tejidos, para el control del crecimiento, tales como esto aplica también en las hormonas del crecimiento y en el reconocimiento que se realiza en el sistema inmune, tal como en el ejemplo acá de los macrófagos. Y bueno, el último tipo de comunicación sería la nerviosa sináptica. Existe un tipo de comunicación, la número 6, que es por moléculas gaseosas, pero pues no creo que la pregunte la maestra, así que bueno. El siguiente tipo de comunicación sería la nerviosa o sináptica. Es el tipo de comunicación que es específicamente electroquímica, porque libera cierta energía al realizarse, y conlleva moléculas químicas, sustancias químicas que solo se realizan en las células nerviosas, y es decir, en las neuronas, ¿no? En la neurotransmisión, el flujo de información eléctrica recorre la dendrita, ¿no? Vaya, que es la prolongación protoplásmica ramificadora bastante corta de la neurona, bastante cortas entre las neuronas, y los axones, que son la prolongación de la neurona especializada en conducir el impulso nervioso de las neuronas en una sola dirección hasta alcanzar la sinapsis, que es el proceso de comunicación celular neuronal, donde ese espacio o hendidura que separa a ambas neuronas, que en este caso sería la hendidura sináptica, separa a ambas neuronas también. Y bueno, aquí tenemos una neurona, tenemos su extremo, que el nombre correcto es el axón, que se podría decir es la colita de la neurona, es como tipo el flagelo de las bacterias. Y bueno, estas son las dendritas, ¿no? Que son las ramificaciones, por así llamarlo, de la célula. Estos puntitos son el neurotransmisor, que bueno, como sabemos hay de varios tipos, que son serotonina, citosina, etc. Tenemos la hendidura sináptica, que es el espacio que las separa. Y bueno, finalmente es la comunicación neuronal o comunicación nerviosa. Y también dentro de esta podemos encontrar la neurosecreción, que es una neurona que vierte una hormona en la circulación de la sangre. O tenemos la comunicación neuromuscular, en la cual las neuronas motoras transmiten el impulso nervioso de la contracción a las células musculares, como cuando hace ejercicio, a través de una estructura semejante a la sinapsis, pero esto se llama placa motora. Igual las dos liberan energía, usan cierto impulso eléctrico.